Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo más de Bocas del Tiempo. Como todos los martes, de 21 a 22, usted ya nos agendó y nos prefiere en este horario. Agradecemos esa sintonía de cada martes en este punto horario. Saluda a mi compañero Renan Rexiegel, eximio violista. ¿Cómo te va, Renan? Buenas noches, Andrés. Un gusto estar de vuelta. Otra semana más de Bocas del Tiempo, hoy con temas de películas. Temas de películas, Así qué lindo, muy bien. La gente pregunta mucho qué temas van a tocarse hoy y bueno, a partir de ahora ya saben, temas de película. Hay una que es pedido exclusivo mío para Renan. Así mismo. Doctor Alfredo Boxia Paz, un honor tenerlo como cada martes para el análisis político correspondiente. Hoy con un tema bastante espinoso que tiene dos caras. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Renan. Buenas noches. Sí, un tema curioso, conflictivo y confuso. Sí, señor. De eso vamos a hablar, de la confusión que generaron las vacunas chinas. Algo raro, pero que se remonta en el tiempo y que parecería que, bueno, va a pasar en la medida que se solucione el tema de las vacunas, pero sin embargo el tema de fondo va a quedar y habría que preguntarse si no es hora de rever esa política que en Paraguay lleva 63 años y que cada vez se justifica menos. Reconocer a Taiwán y no tener relaciones diplomáticas con un gigante que en materia económica está en el primer orden mundial. Ese es el tema de fondo, sí. Pero la semana estuvo plagada de anécdotas muy curiosas. Comenzó cuando el ministro de Salud, Borba, anunció que China-Taiwán nos iba a donar 2 millones de vacunas de su cupo en los Estados Unidos como ayuda a Paraguay. Inmediatamente saltaron la embajada y declaraciones oficiales de Taiwán diciendo que no era así, que ellos lo que habían dicho era que iban a apoyar las gestiones de Paraguay para conseguir más vacunas, lo cual creó una situación bastante embarazosa que no tuvo mayor repercusión porque enseguida fue tapada por otra cuestión que preocupaba mucho más. Sale alguien a decir que China, ahora la Continental, tenía 14 millones de dosis de vacunas para que Paraguay las compre y solucione su problema. Y el Ministerio de Salud parecía que se hacía lento, que no respondía, que le habían presentado documentos y no los firmaba. Y por el lado del Ministerio decían, pero nosotros nunca nos presentaron nada, una situación muy confusa que ponían aprietos al gobierno, porque había una Cámara Paraguay-China que aseguraba eso. Había sido, no es la única, hay dos. Sí. Pero había un señor que dice que ahí están las vacunas a disposición y el ministerio no hace nada, se queda sentado, no nos interesa. Y ahí entra, Andrés, la cuestión ideológica que vos citaste, ¿verdad? Ya esa duda, ¿y por qué no quiere si está allí sobre la mesa? Y un momento de necesidad. Y todo el mundo necesita, porque es de China nomás y Taiwán se va a enojar y Estados Unidos. Entonces se crea, y bueno, encima del Frente Guazú, la bancada del Frente Guazú plantea eso como una cuestión real y se genera una confusión que empeora cuando algunas municipalidades empiezan a decir, algunos intendentes, bueno, ya que el gobierno no hace nada, nosotros vamos a comprar la vacuna. Ese ya era un auténtico guarará. ¿Cómo pico las municipalidades iban a comprar vacunas y el gobierno no? Si eso es verdad, es como para apagar las luces e irnos a nuestras casas nomás ya. Claro. Esta es una inutilidad absoluta. Pero no es tan así, porque parece que China solamente le vende vacunas a gobiernos o negocia con gobiernos, y es muy difícil que Naranjito, el municipio de Naranjito, le compre a China lo que el gobierno paraguayo no puede hacer. Además, aunque tuviera las vacunas, hay una ley que dice que es el Ministerio de Salud Pública el que tiene que determinar con qué prioridad y quiénes se vacunan. O sea, no iba a ser ningún finalmente para los lugareños. ¿Cómo determinar quiénes son? Claro. El tema es que en esta cuestión de las vacunas, hay una cuestión política muy importante. China y Rusia ganaron espacios gigantescos políticos haciendo rápidamente sus vacunas, poniéndolas en el mercado, y los países del mundo entero, pero sobre todo de Latinoamérica, se lanzaron a comprar de una manera desesperada. Y bueno, en este mar comercial hay tiburones y hay muchos estafadores. Así que Paraguay quedó, encima Paraguay tiene una cuestión ideológica más compleja que viene de 1957. Sí, señor.
cuando dos dictadores, Chiang Kai-shek en Taiwán y Alfredo Stroessner, empiezan una relación muy fructífera, muy amistosa entre dos países, que dio resultado mientras el clima de Guerra Fría existía. Los dos eran anticomunistas fenomenales y que Taiwán ayudaba con el desarrollo del Paraguay de una manera efectiva. Pero ¿qué pasó? La China continental, China comunista, empezó a convertirse en la potencia que es hoy y a exigir que los países que quisieran negociar con esa enorme potencia declararan que Taiwán era una isla rebelde, un territorio, claro, no un país. Y bueno, vos sabés que el comercio tiene su peso en la política. Como diría Karl Marx, la economía condiciona la política. Sí, como decía el viejo Barret, no hay amigos, en todo caso hay cómplices, la política no tiene amistades, tiene intereses. Sí, ¿verdad? Claro. Y bueno, los países fueron abandonando el Taiwán. Mismo Estados Unidos, doctor. El mismo Estados Unidos, 1979. 1979, imagínate. Le largó la mano a Taiwán. Taiwán quedó solo. Tanto es así que no está ni siquiera en la Organización Mundial de la Salud. Claro. Hoy hay solo 15 países que tienen todavía relaciones diplomáticas con Taiwán. En todo el mundo, 15 países. Algunas de ellas pequeñas islitas del Asia, algunos de Centroamérica, cada vez menos, y Paraguay. Y entonces uno se pregunta, bueno, vaya amor ¿verdad? Y qué caro nos cuesta el costo Taiwán. Porque China popular, China comunista, China continental, constituye el 20% de la población mundial y es un mercado casi tan grande como el de Estados Unidos, le compite a Estados Unidos. 1.300 millones contra 23 millones de Taiwán. Sí, imagínate, una islita con 23 millones de habitantes. El mayor exportador, el segundo mayor importador del mundo, China. Imagínate la economía. Y acá entonces esa cuestión ideológica, pongámosla entre comillas, empieza a zozobrar cuando vemos que la muy poco socialista unión de sojeros y de ganaderos de este país, la ARP, empieza a presionar a los gobiernos, vamos a negociar con el gigante, claro, no con Taiwán. Y bueno, y Paraguay fue fiel a su amistad con Taiwán. Ahora, ¿qué es lo que nos mantiene atados, doctor, a Taiwán? Son 57 años. Si vos me decís, es un dinero muy importante, una cooperación que no la vamos a conseguir con China, ni si establecemos una alianza comercial, bueno, uno entendería, pero hasta ahora yo no encontré una justificación, ni política, ni mucho menos económica, que nos ate a Taiwán. Más allá de algunas dádivas a algunos políticos y a algunos periodistas que viajan permanentemente. Taiwán es un país que ha cultivado la relación con Paraguay de una manera muy importante, no le queda otra, además parecemos ser uno de los países más importantes del globo que le sigue apoyando. Es una cuestión ideológica. En el 2021 es difícil pensar eso. Taiwán tiene una tradición muy antigua de lo que en el mundo entero se llama la diplomacia de la chequera, la diplomacia de la billetera, es decir, su amistad se ve reforzada por donaciones, tiene muchísimas Paraguay, edificios, asistencia técnica, cuestión sanitaria, becas y demás. Pongámosles número, doctor, a esas donaciones. Ahí está el problema. Las donaciones no reembolsables. Las donaciones tienen mucha propaganda, muchísima propaganda, sí, pero no llegan a 100 millones de dólares. 71 millones en 2 periodos presidenciales, los 2 anteriores, y en el actual 150 millones de dólares en 5 años. Y yo creo que el actual fue mejor negociado justamente por la presión de ganaderos y toqueros, ¿verdad? Claro, miren la presión y la coyuntura, porque cuando asume Marito, en el 2017 Panamá había dejado... Pero eso no es suficiente, evidentemente. Hay algo más. Esa es la macro chequera. Hay una micro. Que son obsequios, regalos, viajes, sí, quizá algo más que va desde el presidente a ministros, a parlamentarios, a opositores, a periodistas, que digo, no creo, hasta ahí. Viajes sí, viajes sí, lo demás no sé, pero viajes categóricos mantienen que sí. Una relación que no tiene ninguna lógica económica. Sí.
y que esta pandemia puso en evidencia con esta confusión de la crisis china. Porque, a ver, Andrés, si es que es verdad que hay una presión norteamericana y una presión del propio Taiwán para que no se compren las vacunas chinas o las rusas, acá hay una cuestión de soberanía muy seria. Estamos jugando con la vida de miles de paraguayos en uno de los países del globo, o por lo menos de esta parte del globo, más atrasados en la compra de vacunas. Y entonces es hora de que revisemos un poco si ese tipo de obstáculos son o no justificables. Y más allá de la pandemia, lo que la pandemia puso en evidencia es que hay una relación histórica que debe ser reevaluada. Porque unos pocos, se pueden beneficiar, pero la enorme mayoría probablemente estaría más satisfecha negociando con un país que es la mitad de la economía del globo. Y te agrego algo más, doctor. ¿Qué tan libres somos de reevaluar esa relación diplomática con China? Porque yo leía la experiencia de Panamá, que dejó en el 2017, lo dejó de lado a Taiwán, se tiró a los brazos de los chinos, hicieron muchísimas inversiones, se presentaron a licitaciones, que el metro, que la ruta, que plantas energéticas, puertos, etcétera. Y llegado el momento, Estados Unidos le dijo, para un poco la mano, descabalgar esto porque están respirando en nuestras narices y esto no nos conviene. Entonces Panamá al final frenó todo otra vez. Entonces, ¿hasta dónde somos realmente libres de tomar esa decisión? Las dos cosas, las dos caras de la moneda son ciertas. No todas las promesas chinas en Centroamérica se convirtieron en realidad. ¿Qué ferrocarriles, qué canales? Algunas de ellas quedaron en el papel. Pero la otra también es cierto. Estados Unidos no tiene relaciones, pero no quiere que tengamos tampoco con la otra China, la China importante. Pero si es que vamos a perjudicar a nuestra economía y en este momento de pandemia a nuestro pueblo a costa de no enojar a Estados Unidos o a Taiwán, al tío Sam o al país de la diplomacia de la billetera, creo que tenemos que entonces olvidarnos de aquel eslogan bastante oxidado de Paraguay soberano. Categórico el doctor Boxia esta noche. Excelente, y el tema da para más, doctor. Yo creo que cuando este tema pase de la vacuna y nos centremos exclusivamente en las relaciones bilaterales y económicas que podamos tener, mucho más ventajosas con China, deberíamos volver sobre el tema y analizarlo más profundamente. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar de algo un poco más terrenal, más del día a día, menos diplomático, el transporte público en Paraguay. Está con nosotros el asesor del Viceministerio de Transporte, el economista Óscar Stark, quien nos va a dar qué se aprendió con el tema billetaje, qué hay que cambiar. Tenemos más clara la película actualmente, qué va a pasar, qué medidas va a tomar el gobierno en base a esta experiencia de este mes y días del billetaje electrónico. Doctor Boxia, un placer, nos volveremos a encontrar en 8 días más. Fuerza, Renan. Renan. Muy bien, estamos de vuelta en este bloque con el economista Óscar Stark. Él es asesor del gobierno, asesor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, específicamente en el área del transporte, probablemente el hombre que más sabe de este tema en Paraguay y que está más empapado de la realidad nacional. Economista Óscar Stark, muchas gracias por venir. Buenas noches, Andrés, buenas noches a la audiencia, un placer estar acá, gracias por la oportunidad. No, por favor, para nosotros es una oportunidad de sacarnos algunas dudas. Tuvimos una semana muy caldeada en este sentido, con el transporte, declaraciones van, vienen, los gremios del transportista aludiendo una cosa, otros gremios con otra postura.
Un momento importante porque hace un poquito más de un mes comenzó el tema del billetaje electrónico casi obligatorio. Esa experiencia, ese cúmulo de datos arroja una verdad que probablemente sea diferente a la que se tenía antes al momento de hacer los cálculos de los subsidios. Entonces eso invita a replantear la forma de calcular el subsidio y hasta me animaría a decir la política del subsidio en el tema del transporte. Ustedes tienen la palabra. Así mismo es, Andrés. Realmente a partir del 17 de febrero está funcionando ya en forma obligatoria el billetaje electrónico y eso cambia totalmente la posibilidad de mirar el sector de transporte público, en este caso del área metropolitana de Asunción, que es lo que tenemos ya cubierto por el sistema de billetaje electrónico, ¿verdad? Este es un paso enorme en la dirección de reformar el sistema de transporte público metropolitano, ¿verdad? Hace apenas un poquito más de un mes no sabíamos lo que estaba pasando en el sistema y se trabajaba en base a estimaciones que en algunos casos tenían años, ¿verdad? Y que no se afectan por coyunturas como la actual, por ejemplo, del COVID, ¿verdad? O sea, la cantidad de pasajeros que se están transportando en este momento por las restricciones que hay por el COVID, inclusive por el miedo que tiene la gente de salir y de utilizar el transporte público, es mucho menor de la que había hace algún tiempo, ¿verdad? Y eso no podríamos saber día a día si no tuviésemos el sistema de billetaje electrónico. ¿Y cuáles son los datos que están arrojando esos números que varían con respecto a lo que ustedes pensaban que era? Y es difícil saber porque la estimación que teníamos tiene ya unos cuantos años, ¿verdad? Y en esa estimación se estimaba que 1.100.000 viajes, digamos, sí, boletos se vendían por día, ¿verdad? Por día. Y eso se hacía en base a conteos que se hacen con una especie de encuesta, la gente se para en la esquina, o sea, tiene sus limitaciones, claro, y tiene un costo enorme hacer, ¿verdad? Entonces no puedes hacer ni siquiera todos los años, ¿verdad? Se hace cada tantos años, ¿verdad? Y actualmente sabemos exactamente cada persona que se sube al bus, cuándo está pagando su pasaje, ¿verdad? O sea, al día tenemos, a la hora, ¿verdad? O sea, hoy tuvimos una reunión y yo le pedí al operador, le dije, bueno, ¿cuántos pasajeros se transportaron desde el 17 de febrero, ¿verdad? ¿Hasta cuándo querés saber? Me dijo, y hasta ahora, le dije, ¿verdad? Hasta ahora. Y él pudo sacar ahí un ratito, el sistema hizo el cálculo, 13.384.000 y pico pasajeros, no recuerdo. 13 millones de pasajeros. Sí, 13 millones de pasajes, digamos, desde o de viajes el 17 de febrero realizados. Al 23 de marzo. Hasta hoy, sí. Hasta esa hora que eran, no sé, las 3 de la tarde. 5 semanas. Sí, 13 veces más de lo que ustedes habían estimado. No, porque es en todos estos días. 1.100.000 es por día. Y ahora esa era la estimación, 1 millón por día. Sí, y actualmente tenemos en todo este plazo, ¿verdad? Entonces, pero con la restricción que tenemos con el tema de exactamente, COVID. Nos da unos 500.000 más o menos, correcto, por día, depende del día, porque obviamente los días entre semana hay más viajes que los fines de semana. Se ve en estos últimos días, por ejemplo, también una disminución de la cantidad de viajes con este tema de que está aumentando la cantidad de contagios, de que hay algunas restricciones adicionales, y eso podemos ver en el momento, ¿verdad? O sea, esto nunca hubiese sido posible sin el sistema de billetaje electrónico. Entonces, este es un paso enorme que nos da muchísimos datos y nos va a dar todavía muchos más cuando empecemos a utilizar los sistemas informáticos que nos permitan analizar esos datos y tener mucho más claro de lo que está pasando en el sistema de transporte público, ¿verdad? El componente de cantidad de pasajeros en el subsidio a los transportistas, ¿es proporcional? ¿Cuanto más pasajeros transportan, es mayor el subsidio o es a la inversa? La forma en que se establece el subsidio es en base a una tarifa técnica, ¿verdad? O sea, la tarifa técnica es el costo del pasaje en base a todos los costos que se analizan del transporte público. Ahí sale una tarifa técnica que en base al análisis que se hizo de 1.100.000 pasajeros y con las variables que se utilizaron en su momento y que se fueron ajustando a la medida que pasaba el tiempo, tenemos una tarifa técnica de 2.355 guaraníes
para el convencional y 2.975 guaraníes para el diferencial, ¿verdad? Esa es la tarifa, eso es lo que le cuesta al transportista en promedio, digamos, porque obviamente hay diferentes líneas con diferentes costos, pero en promedio eso es lo que le cuesta porque se suman todos los costos de todos los ómnibus que están funcionando, que son 1.900 más o menos en el área metropolitana, y salen esas dos tarifas técnicas. Pero ¿cuánto paga el pasajero? 2.300. ¿Y cuánto paga el gobierno? 55 guaraníes por pasaje convencional. Y en el caso de diferencial, 575 guaraníes, ¿verdad? Pero ¿cómo se paga? En base a una estimación de 1.100.000 hasta ahora, ¿verdad? Ahora la transformación grande que queremos hacer es empezar a pagar en base a lo que se transportó realmente. Claro. Entonces, cada usuario va a ser el que va a generar el subsidio, ¿verdad? O sea, si yo me subo hoy al bus y pago 2 pasajes de diferencial, entonces va a haber 1.150 guaraníes que el Estado le va a pagar a los transportistas, ¿verdad? Y eso también genera un incentivo muy interesante de que solamente si el bus sale, solamente si el bus alza pasajeros, ellos van a tener derecho a cobrar el subsidio, porque ahora no es así. Ahora hay una estimación que sabemos en este momento que es muchísimo mayor de la realidad actual, que así como vos decías, es particular por el tema del COVID, pero estamos pagando subsidio por 1.100.000 y se están transportando 500.000 por día, ¿verdad? Claro que el número de pasajeros le pega a la tarifa, como vos bien creo que estabas deduciendo, por los dos lados, ¿verdad? O sea, el redondo del bus cuesta lo mismo transporte un pasajero o transporte 50 pasajeros, transporte 500 pasajeros o transporte de 300 pasajeros. Entonces, obviamente, cuando el redondo se hace con menos pasajeros, el costo por pasajero es mayor, claro. O sea, es una deducción lógica. Entonces, esto que está pasando, que pasó con el COVID de una forma drástica, digamos, o sea, muy de golpe, viene pasando ya desde hace años con el transporte público. O sea, la cantidad de usuarios del transporte público está bajando en los últimos 15, 20 años, porque la gente empieza a comprar autos, empieza a comprar motos, y eso es un problema para la ciudad, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que generar las condiciones de tener un buen servicio de transporte público para revertir esa tendencia y que más gente utilice el transporte público de vuelta, porque el transporte público es la forma más eficiente de trasladarse en la ciudad. Quiero entrar en ese punto porque me parece que es a lo que tenemos que apuntar y es lo que se viene en el futuro. El reordenamiento del tema hay mucho por hacer allí. Había un plan a fines del 2019 que quedó un poco trunco por el tema de la pandemia y que era muy interesante, a lo mejor se puede llevar adelante en un momento más que propicio. Pero antes de pasar el tema de los transportistas, quiero pedir, hay 3 posiciones diferentes de acuerdo al gremio y le quería pedir su opinión al respecto. A ver si podemos poner en pantalla estas posiciones de los diferentes empresarios que están aglutinados en diferentes sectores del transporte. Por ejemplo, allí Mauricio Vasconcelos de la CETRAPAN dice: no existe una regulada desde el gremio de CETRAPAN, lo que existe es la imposibilidad de varias empresas de transporte de prestar un servicio de reparación de buses por problemas de fondos. Hoy la tarifa del pasaje tiene un enfoque político y no técnico, dice Vasconcelos, que es representante de CETRAPAN. ¿Qué dice al respecto? Nosotros, el 16 de este mes salió un decreto, el 4998, que conformó el Consejo Asesor de la tarifa del transporte público de pasajeros. En este consejo están representados todas las instituciones relacionadas, ¿verdad? Porque esto va mucho más allá del Ministerio de Obras Públicas, mucho más allá del Viceministerio y del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en este consejo está el Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio, la STP, la SEDECO, los gremios, todos los gremios privados. Entonces, todas las instituciones del sector público relacionados y el sector privado, justamente para hacer este análisis en profundidad, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con una planilla, porque el objetivo del Consejo Asesor es analizar y evaluar la estructura tarifaria. Y básicamente la estructura tarifaria es una planilla donde se consignan todos los costos relacionados
a hacer un viaje de bus, ¿verdad? Y los coeficientes que se utilizan para, o sea, cuánto pesa una cubierta, cuánto pesa el combustible, el dólar, el chofer, las cargas sociales, los impuestos, los préstamos, etcétera, Sí. etcétera. Y eso se está utilizando hace años y en base a estimaciones, ¿verdad? Pero nosotros ahora tenemos el dato cierto. Entonces, podemos empezar a trabajar con una herramienta súper poderosa que nos va a ayudar a mejorar esa planilla. ¿Pero es cierto lo que dice o no es cierto? ¿Es un problema Lo de de la fondo? ¿Hay regulada? ¿No hay lo de la regulada? regulada depende de cómo se entiende, ¿verdad? Pero si vos tenés que sacar tu bus para hacer un redondo y vas a perder en el redondo, probablemente tengas un incentivo a no sacar el bus, ¿verdad? Sí. Y si cuando el bus se descompone, y porque vos estás alzando muy pocos pasajeros por las restricciones, pero porque la gente se mueve menos, obviamente eso tiene un impacto. O sea, hay un impacto, así como la crisis le afectó a todos los sectores, le afectó fuertemente al sector del transporte público y está en una condición crítica en este momento por ese motivo. O sea, Ese es un punto muy interesante el que usted toca, señor Star, porque en realidad ese es el riesgo de poner todo el sistema en manos de empresarios, porque el Estado de alguna manera tiene que garantizarle al ciudadano el transporte público. Y cuando el análisis pasa por el lucro, entonces, bueno, en algún momento dicen, no, yo guardo mi colectivo porque acá estoy perdiendo que se vea el que está a pata. Entonces, es ese el punto álgido donde el gobierno tiene que entrar a intervenir. ¿Tienen ustedes la capacidad coactiva para corregir eso o esta es una mafia que si ustedes le apretan un poquito ellos desregulan y le afecta más al gobierno? No, volviendo a tu pregunta si tiene o no tiene razón, Sí. Eso vamos a saber ahora con el análisis que haga el Consejo Asesor Ok. y vamos a tener la película clara sobre cuál es la situación real de la tarifa, ¿verdad? O sea, ellos Ok. pierden o no pierden plata realmente y cuáles son los incentivos que tenemos que generar para reordenar el transporte público. Y sí, por supuesto que sí, nosotros tenemos que fortalecer el Viceministerio de Transporte para que tenga la capacidad técnica y operativa para controlar aún más al sector de transporte público, pero que también tenemos que generar los incentivos para que este sea un negocio viable y que los incentivos sean correctos, ¿verdad? Porque pasa algo que tiene que ver con algunos negocios, pero que en el caso del sector del servicio público básico, como es el transporte público, uno tiene que garantizar que el servicio se preste siempre, o sea, se preste a una compañía de limpio, igual que se preste a no sé, San Lorenzo, ¿verdad? Sí. O sea, el mayor tráfico hay entre San Lorenzo, Capiatá y el centro a través de la avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia, y ahí hay una demanda enorme, ¿verdad? Sí. Entonces los buses siempre vienen llenos, hay una cantidad enorme de pasajeros por buses y el negocio es muy rentable. Pero hay otras líneas que llegan a una compañía de limpio que también tienen que prestar ese servicio, ¿verdad? Y para hacerlo necesitamos analizar la estructura tarifaria y generar los incentivos para que ellos puedan prestar ese servicio con la regularidad que requiere el ciudadano que vive en la compañía de limpio, ¿verdad? Correcto. Paso a la siguiente placa, por favor. Allí otra posición del empresariado donde nos dice Ignacio Cárdenas de Dulcetrama, no existe una regulada intencional, sí existe una caída del servicio producto de la situación económica, si bien el usuario final siente las consecuencias del origen es diferente. Es más o menos de la mano con lo que decía Vasconcelos. Básicamente lo que yo entiendo que están diciendo es, no podemos sacar todos nuestros buses porque lo que perdemos va a ser demasiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la demanda es poca por el tema del COVID y además hay restricciones de cantidad máxima de pasajeros que pueden viajar en los buses, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo y nosotros creemos como gobierno, tenemos que analizar, por un lado, la pandemia en sí, la crisis coyuntural, esperemos que pasajera, digamos, del caso de la pandemia, cómo se analizó en todos los sectores, cómo se analizó en el caso de los gastronómicos, de los hoteles, de todos los sectores, los comercios que se vieron afectados por la pandemia, tuvieron una atención del gobierno para que sea sostenible su negocio, ¿verdad? De esa misma manera hay que mirar también coyunturalmente y en este momento de crisis al transporte público para tratar de que el servicio sea el mejor posible, que no sea en donde hay una cantidad enorme de gente esperando las paradas, Terrible. que están sufriendo y que están arriesgando sus vidas, ¿verdad? Porque al final se suben y se aglomeran dentro del bus y eso genera otra vez un riesgo mayor de contagio, ¿verdad? Y en algunos barrios también se ponen en la inseguridad propia del lugar.
El tercer empresario tiene una mirada diferente y es un poco más crítico con su propio gremio, que es Alejandro Zucolillo de CETRAN. Dice, es el momento de encarar la reforma profunda del sistema de transporte público. Hoy hacer una regulada es un buen negocio, no hacer una regulada es un buen negocio. Tenemos un modelo que beneficia el no servicio antes que el servicio. Reformar el formato de pago de subsidio para que el dinero esté en la tarjeta de los pasajeros y los empresarios estemos obligados a prestarle el servicio. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Alejandro, ¿verdad? El gobierno ya asumió esa posición también. Nosotros creemos que es lo que hay que hacer. Era el camino en el que nos estábamos dirigiendo en cualquier caso, ¿verdad? O sea, Sí. Hace un mes tenemos la herramienta para hacerlo y es lo que pasa en todos los Pero es sistemas de transporte interesante que un público empresario del transporte del lo mundo. diga, Sí. ¿verdad? Pero es como tener una visión un poco más de mediano y largo plazo y de sostenibilidad del sistema, ¿verdad? O sea, Claro. nosotros estamos de acuerdo y por eso se creó el Consejo Asesor de Tarifa del Transporte Público para hacer un análisis profundo y hacer analizar todo el contexto, analizar la tarifa, que es, digamos, el objetivo principal del Consejo, pero analizar los itinerarios, analizar las horas pico, analizar cómo resolver el tema de que en el horario nocturno necesitamos que también haya servicio Claro. de alguna manera que sea factible también en términos de negocio para los transportistas, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo, nosotros creemos que el usuario es el beneficiario del subsidio y que ahora con esta herramienta va a ser así, ¿verdad? O sea, ahora cuando vos pagás se va a generar el derecho del transportista de cobrar ese subsidio, ¿verdad? No más porque históricamente se transportó 1.100.000 pasajeros, se va a pagar por los 1.100.000 pasajeros por día, sino por los pasajeros que efectivamente se trasladen. Porque es cierto lo que él dice, el incentivo es Sí. a que vos no saques tu bus, Claro. si podés no sacar, ¿verdad? Y Cobras igual. A veces es difícil hacer un control de todos los buses que están en todo el sistema metropolitano para multarle, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Pero en algunos casos el costo de sacar inclusive es más alto que la multa. Entonces, al final, lo que hay que generar es el incentivo de que, en este caso, va a ser el subsidio. Si vos sacás y levantás pasajeros, vas a tener derecho a cobrar los subsidios correspondientes a esos pasajeros que transportaste, ¿verdad? Y finalmente, señor Stark, aparte del tema de la regulada, normalmente, supongamos que los servicios, los colectivos fluyan, que trabajen normalmente las empresas, que no haya pandemia y que la gente asista a sus lugares de trabajo normalmente. Hoy el sistema, el tráfico vehicular, la carga vehicular en Asunción es terrible. Todavía no hay un sistema de transporte en donde haya un solo carril para el transporte público, las paradas adecuadas. Hay mucho todavía por hacer en ese sentido. Totalmente. O sea, hay muchas medidas que se pueden tomar para optimizar el funcionamiento del transporte público. Y le interrumpo porque quiero redondear mi consulta. Si del cálculo que se hace, y hoy decimos 1.100.000 estábamos dando, ahora hay 600.000 pasajeros y va a ser 800 cuando se regularice, esa diferencia de dinero, ¿se puede invertir en mejorar el sistema del tránsito, sobre todo de colectivos? Sí, esa y también más, ¿verdad? O sea, el rendimiento económico, digamos, desde el punto de vista de la evaluación del impacto económico en general en la ciudad y en la economía del país es enorme del transporte público, Sí, ¿verdad? sin En duda. términos de disminución de medio ambiente, pero en términos de ahorro de tiempo de las personas, ¿verdad? O sea, una persona que pasa 2 horas de su vida por día dentro del transporte público y que si el transporte se ve el más eficiente va a pasar una sola hora, ahorra 1 hora para descansar, para estar con sus hijos, para estudiar, para lo que sea, ¿verdad? Y si eso sumamos por el sueldo mínimo nomás y por la cantidad de pasajeros, es enorme el beneficio económico que tiene. O sea, vale la pena invertir en el transporte público. Y hay algunas medidas que ni siquiera requieren demasiada inversión. Un carril exclusivo para los buses, con un sistema de paradas más racional, con un sistema de itinerarios más racional, de reordenamiento de los itinerarios, va a generar un impacto enorme en la velocidad comercial promedio, es el término técnico, ¿verdad? La velocidad comercial promedio es la velocidad en que se traslada el bus en su redondo, o sea, Claro. que es 15 kilómetros, 9 kilómetros. En el caso del corredor de Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia eran 9 kilómetros por hora. Y el objetivo es llegar a una velocidad de 17, 20 kilómetros. ¿Eso Claro. qué hace? Que se necesiten menos buses para hacer el mismo trabajo, ¿verdad? Porque vos en vez de tardar
3 horas en tu redondo o 4 horas en tu redondo, podés tardar la mitad, ¿verdad? Y eso genera una eficiencia enorme, ocupa menos espacio en el tránsito, ahorra tiempo de la gente, contamina mucho menos. O sea, el impacto económico y social de mejorar el transporte público es enorme y en muchos casos no requiere mucha inversión. Básicamente decisiones, colaboración con el sector privado. Yo lo que noté es muchísima apertura de todos los gremios ante la propuesta de Alejandro Zucolillo, ante la iniciativa de hacer una revisión general de todo, de transparentar completamente todo, ¿verdad? O sea, nosotros ahora, en la medida que vayamos perfeccionando la información que nos da o el sistema de billetaje electrónico, vamos a poder saber qué frecuencia están teniendo los buses hora a hora, ¿verdad? O sea, Claro. ¿están viniendo cada 15 minutos como dice su contrato o están viniendo cada 1 hora, ¿verdad? ¿Están llenos o no están llenos, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir empezar a mirar todos los itinerarios y reordenar los itinerarios de acuerdo a la demanda, ¿verdad? O sea, en algunos casos probablemente hay que poner más buses a la primera hora de la mañana, al final de la tarde. La demanda se concentra principalmente a la mañana, porque a la mañana es cuando todos entran más o menos a la misma hora. Entonces, hay algunas medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el horario escalonado. El horario escalonado mejora la eficiencia del transporte público. Y esa es una decisión que se puede tomar y que puede ser a través de una norma, se puede tomar y que ya se tomó realmente en algunos casos en el sector público, pero puede ser una norma para que se aplique a todos, ¿verdad? O sea, que no entren todos a la misma hora, que entren a diferentes horas y salgan a diferentes horas. Y eso nomás, solamente esa medida tiene un impacto positivo en el servicio de transporte público. Excelente. Yo sé que estábamos en una charla muy interesante, hay muchos temas que tocar todavía. Sé que tiene un compromiso, por eso lo voy a liberar. Nos quedamos con las ganas de seguir ahondando en este tema que involucra a todos los paraguayos, sobre todo al paraguayo de a pie, como le decimos, al que sufre el sistema de transporte público. Pero esta luz de esperanza que nos dan estos datos que aparecen a través del billetaje electrónico, ojalá no pase mucho tiempo para que estas medidas puedan ser implementadas y que mejore sustancialmente algo tan básico, tan elemental, que hace incluso al derecho humano de cada ciudadano paraguayo. Así mismo, como yo te decía antes, el impacto económico y social es enorme. Y yo creo que hay apertura y esto vamos a poder hacerlo solamente juntos, ¿verdad? No solamente el Viceministerio de Transporte, no solamente el Ministerio de Obras Públicas, todo el gobierno con las instituciones involucradas y principalmente con el sector privado, con los transportistas, ¿verdad? Yo creo que hay una oportunidad acá en este consejo y esperemos, como vos decís, que cuanto antes empecemos a ver resultados y tengamos resultados de corto, de mediano y de largo plazo y que en un periodo relativamente corto, de mediano plazo, tengamos un mucho mejor sistema de transporte público. Señor Stark, muchísimas gracias por venir. Al contrario, gracias a vos por la oportunidad, Andrés. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos de la mano de la música, de la buena música de Hernán Rexiegel. Qué lindo, Renan. Alan Silvestri, del tema de Forrest Gump. Así mismo, así mismo. Qué lindo tema, recuerdo, 1994. 94, así mismo. 27 años ya de Forrest Gump. Bellísimo tema. Qué buena película. Y la anterior era de Doctor Zivago. Doctor Zivago. Otro peliculón. Otro clásico, ¿verdad? Otro clásico, qué lindo. El tema de Lara. Tema de Lara. Fue el anterior que ejecutaste. 1965. 65, sí, recuerdo. Doctor Zivago, qué buena película. Perfecto. Malísimas noticias
Hoy, nuevamente, con respecto a la cantidad de fallecidos, nuevo récord en Paraguay, según el informe del Ministerio. Hoy se procesaron 6.028 muestras, 2.023 positivos, todos casos comunitarios. Se informa de 49 fallecidos. En total, 3.818 fallecidos desde que comenzó esto hace un poquito más de un año. 1.932 internados actualmente, y otro dato preocupante, 424 de ellos están en unidades de terapia intensiva. 1.560 recuperados suman 162.000. Y el total de confirmados, mañana es casi seguro que se llega a los 200.000 contagiados en Paraguay en este año de pandemia. 198.135 hoy está ese número. Y el fin de semana también podemos llegar a otro número crítico, 4.000 fallecidos. Sí, al menos siguiendo el promedio que tuvo esta semana la cantidad de fallecidos. La situación está muy mala, muy difícil, estamos en el peor momento, por eso creímos conveniente compartir con ustedes este trabajo que hizo Euronews, Eurovisión, y que ayuda a darnos un poquito cuenta de algo que no percibimos normalmente, porque no lo vemos, pero con la tecnología nos ayuda a crear conciencia. Por favor, le pido al señor director compartir con la gente este material. Dos personas se sientan juntas a comer y, lógicamente, retiran la mascarilla. Observen cómo los aerosoles que se exhalan simplemente al hablar se expanden en el aire. La imagen ha sido captada por un equipo de televisión española gracias a una cámara de tecnología infrarroja, como las que se utilizan en entornos militares o industriales para captar las fugas de gas. Según el virólogo Antonio Alcamí, hay evidencias de que el virus que provoca la COVID-19 persiste en el aire en gotas muy pequeñas, menores de 100 micras. Gotículas de mayores de 100 micras van a caer rápidamente en una distancia cercana a nosotros, lo que contamina las superficies. Gotículas de menor de 100 micras son aerosoles y pueden permanecer más tiempo en el aire. Otro entorno cerrado, un ascensor. Las tres personas presentes llevan mascarilla y aún así se observan los aerosoles que producen al hablar. Esas gotitas pueden permanecer en el aire durante minutos e incluso horas. Sergio Marcos, responsable de laboratorios de microbiología, explica cómo reducir los riesgos de contagio. Hay que tener en todo momento la mascarilla puesta, aunque no estés con otra persona. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un espacio cerrado y me quito la mascarilla, voy a soltar esas partículas en el ambiente y esas partículas se van a quedar en este ambiente. Airear es otro elemento clave. Los expertos explican que los aerosoles se comportan como una bocanada de humo que sale de una persona que está fumando. Dirán muchos, ya lo sabemos, pero nunca está de más recordar. Parece que le vamos perdiendo el miedo, parece que vamos sacándonos ese hábito en la medida que pasa el tiempo. No, el tapabocas sigue siendo importante. Airear los lugares, la oficina, la casa, sigue siendo importante y quizás pueda estar allí, en esos pequeños gestos, la diferencia entre la vida o la muerte de usted mismo o de algún pariente, de algún ser querido. Vamos a otra pausa con Renan y enseguida volvemos para el cierre del programa. Muy bien, no tenemos tiempo para más, nos vamos. Hoy satisfechos tocamos dos temas acuciantes, dos temas interesantes. Uno de la Realpolitik, las relaciones con China, con Taiwán. Y lo otro, un poco más para el ciudadano de a pie, pero no por eso menos acuciante, el tema del transporte público. El próximo martes nos volveremos a encontrar
a las 9 de la noche aquí por Noticias Paraguay. Un gusto. Bocas del Tiempo